Bueno, maestra, perdón, se nos acabó la sesión, pero ya continuamos nuevamente. Continuamos. Artículo 109. Será sancionado con las mismas penas de delito de defraudación fiscal. ¿Quién? Consigne, fracción 1, consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los que realmente obtenidos, con valor de actos de actividades menores a los que realmente obtenidos o realizados de manera de forma conforme a la ley. Esta fracción prácticamente nos habla de cuando se falsifican, se aumentan o se disminuyen algunos ingresos o se aumentan los gastos, por así decirlo, para que las deducciones sean más altas de las reales, para que baje tu coeficiente, para que tengas menos ISR por pagar, porque prácticamente lo que está diciendo es quien haga cosas fraudulentas, prácticamente cosas falsas, actividades que no realizó, prácticamente eso. Aquí, lo más común, lo más famoso, no sé si mi compañero Jesús quiere aportar algo, las famosas facturas que dicen servicio por, o servicio para, o servicio de, porque prácticamente como no son tangibles, son las más utilizadas. Sí, claro. Eso en el tema de las deducciones, que es básicamente que tú o compras una factura o incluso si el sistema te lo permite, tú te acreditas masiva del que en realidad tú tuviste y ese tipo de circunstancias. Y con ingresos acumulables menores también se veía mucho anteriormente, antes del nuevo sistema de la nueva página de PCR, que todos presentaban lo que querían. No sé, Héctor tuvo 1,000 pesos de ingresos y presentaba 500 porque pues, no había algo que no lo permitiera. Y para que una autoridad te buscara por una diferencia un poco mínima, sí era un poco complicado. Pero ya con la implementación de esta nueva página web que se hizo, que antes no era así, obviamente ya no puedes hacer ese tipo de cosas porque todo viene precargado. Entonces, ya no hay manera que puedas tener menos ingresos acumulables a menos que tú los disminuyas diciendo que cancelaste o vas a cancelar y ya que no pase. Pero pues sí, es muy común este tipo, en esta fracción es demasiado común en la vida laboral y más que nada se ve mucho en los lugares que son como más micro, empresas y tal, que pues sector tal vez no me dejará mentir, que es la gente que más le duele como pagar sus impuestos que no quiere, bájale aquí, súbele acá, yo voy a pagar 1,000, y pues uno también como contador, aunque esté mal, pues también tienes que realizar o a veces hacer lo que pues, los clientes te digan, básicamente. Así que pues es eso más que Efectivamente. nada. Fracción 2, omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo de ley establezca las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera requerido, retenido o recaudado. Prácticamente si eres persona moral y retienes a la persona física y no lo entregas, pues te estás quedando con algo que le pertenece al fisco. En este caso sería el 10% del ISR valor factura, entonces prácticamente lo estás quedando, le pertenece al fisco, pero te lo estás atribuyendo. Fracción 3. Se beneficia sin derecho a un subsidio o estímulo fiscal. Prácticamente aquí estamos viendo, observando si no tengo una pérdida fiscal de ejercicios anteriores y yo me la estoy atribuyendo sin un derecho, o me atribuyo una que ya caducó. Mi amigo, mi compañero Jesús no podrá desmentirme, de que por lo general muchas empresas tienen pérdidas de años anteriores, entonces ahí está la lucha de qué sí me puedo acreditar y qué cosa no me puedo acreditar. Exactamente. Fracción 4. Simule uno o más actos de contratos obtenidos de un beneficio indebido por perjuicio del fisco federal. Aquí, en esta fracción, más que nada, estamos hablando de cuando nos ponemos de acuerdo con contratos entre varios beneficiarios para perjudicar al fisco. Pues, prácticamente buscamos evadir impuestos o obligaciones que tenemos. Fracción 5. Sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter definitivas. Aquí estamos hablando prácticamente de pagos provisionales, o más bien el pago del el pago del IVA, que prácticamente es carácter definitivo. Lo que cobro, lo que pago y lo demás lo traslado. La fracción 6 y 7 se derogaron, mientras que la 8, darle uso fiscales a comprobantes digitales que aún no reúnan requisitos
del artículo 29 y 29A de este código. Prácticamente, aquí es utilizar un CFDI que no cumpla con los requisitos que el SAT te establezca. Uno muy dado que mucha gente comete el error, más que eran los primerizos. Facturas que pagaste en efectivo mayores a 2,000 pesos. Pues no te puedes acreditar eso porque fue pagado en efectivo y el monto fue mayor a 2,000 pesos. Efectivamente. También aquí se ve mucho, o de que tal vez está mal facturado porque no tiene el código postal, o no viene definido, no sé, la fecha o la cantidad de impuestos. Cualquier cosita que no esté igualita a lo que nos dice el artículo 29-29A del Código Fiscal, no tienes por qué hacerte la deducible. Pero si tú te la deduces, obviamente vas a tener o vas a incurrir en un caso de delito fiscal. Así es. Artículo 110. Se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión. ¿A quién? Aquí estamos hablando de los sujetos que van a realizar dichas acciones. Omite solicitar su inscripción o la de tercero al registro federal de contribuyentes por más de un año contado a partir de la fecha que dio a hacerlo, a menos que se trate de personas cuya solicitud de inscripción deba presentar por otro aún en el caso. ¿Pasó? Fracción 2. Bueno, por mientras ya le voy ayudando a mi compañero. En la fracción 2 nos dice que rinda con falsedad al citado registro los datos, informes o avisos que se encuentran obligados. La fracción 3 nos dice que usa intencionalmente más de una clave del registro federal del contribuyente. La fracción 4 nos dice modifique, destruye o provoca la pérdida de la información que contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio para terceras personas en prejuicio del fisco federal o bien ingresa de manera no autorizada en dicho buzón a fin de obtener información de terceros. Básicamente, si tú vas de chismoso al buzón de tributario de otra persona. ¿Quieres continuar o...? Sí, continúo. Vale, era 5. Fracción 5. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes. Después de la notificación de la orden de la visita domiciliario del requerimiento de la contabilidad, documentación e información de la conformidad de la fracción 2 del artículo 42. Prácticamente aquí estamos diciendo que todos tenemos un domicilio fiscal al cual el SAT le tenemos atribuido al SAT. El SAT, aquí estamos hablando de las notificaciones. Prácticamente si el SAT va y te notifica y no te encuentra, porque ya no es tu domicilio fiscal y tú no hayas presentado el aviso o hayas hecho el cambio pertinente con tu debido trámite, estás cometiendo en una omisión de información y prácticamente se considera un delito fiscal. Fracción 6. A que mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético, de cualquier otra clase de tecnología, suplanta la identidad, presentación o personalidad de un contribuyente. Aquí estamos hablando prácticamente de usurpar la identidad de otra persona y estamos abarcando lo documental. Puede ser tu acta de nacimiento, electrónica, tu firma, óptica, tu huella del ojo, que se llama huella optical, me parece, magnético, algún pase que tengas con tu registro o de cualquier otra clase de tecnología. Aquí está abarcando prácticamente lo que representa a otra persona que lo puedes utilizar para un beneficio propio. Fracción 7. A quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo una suplantación de identidad. Aquí prácticamente hablamos de quien presta su nombre. Muy dado, mi compañero Jesús no me dejará mentir, que existen las famosas facturas de empresas fantasmas, creadas por no sabemos quién, una persona que ni sabe qué, vendió su identidad por 30,000, 50,000 pesos para que usen su nombre para crear una empresa, una persona física que a lo mejor ya está falleció y sigue facturando, nunca se sabe. Fracción 8. Incite a una persona física a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida. Aquí mencionamos lo mismo. Utilizar una persona para inscribirla y utilizar sus datos para hacer, no sé, facturas fraudulentas, venta de facturas, su nombre para hacer una asociación civil para desviar fondos,
cualquier cosa que en los artículos anteriores conlleve a un delito fiscal. Y esta, quiero platicar algo que es muy común, porque yo, bueno, yo supe de un caso de que, por ejemplo, una persona le ofrecía 25,000, 30,000 pesos a otra para que, no sé, fuera al SAT, sacara su firma y se la diera. Y meses después le llegó como un citatorio ya penal de que estaba haciendo eco, porque la persona que le ofreció el dinero a esta otra persona, lo que hizo con su nombre, con su firma y tal, fue registrar una nueva sociedad, la cual era una facturera. Y el SAT se dio cuenta que ahora con quien iban a ir y quien iba, como quien dice, a pagar los platos rotos, iba a ser la persona esta que le ofrecían el dinero. Y eso, si tú como persona que te vendiste, podría decirse, o que te robaron la identidad, si tú demuestras que alguien más lo hizo, o sea, que te obligó o que te pagó, que te dijo, te incitó a hacerlo, como aquí dice, puede que tú ya, obviamente vas a tener una pena, pero menor a la que va a tener el que te incitó. Pero si tú no tienes la manera de comprobar que esa persona fue quien te pagó o que una persona sí te incitó a hacer eso, tú eres responsable totalmente al 100% de todo lo que pasó, aunque no lo hayas hecho. Y pues tú eres, básicamente es la palabra tuya contra el SAT. Y eso se ve mucho aquí en este país, por lo cual sí tendremos que tener mucho cuidado más que nada con lo que dice esta fracción. Y pues ya, básicamente es eso. Artículo 111. Se podrá sancionar de 3 meses a 3 años de prisión. ¿A quién? Como estas fracciones son muchísimas y son muy largas, prácticamente aquí hablamos de los sujetos. Hablamos de quién haga las actividades. Por ejemplo, la fracción 1 se derogó, pero la 2 registra sus operaciones contables fiscales o sociedades de 2 o más libros o en 2 o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos. Esto se refiere prácticamente a llevar tu contabilidad en COI y tu contabilidad en Compact y en las diferentes haya lagunas, haya diferencias, haya deficiencias y con una presentas alguna cosa y con la otra presentas alguna otra. A una parte de la ley te establece que tienes que llevar una constancia de 5 años con tus registros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Fracción 3. Oculte, altere o destruya total o parcialmente libros de sistemas de registros contables, así como la documentación relativa de los asientos respectivos que conforme a las leyes esté obligado a llevar o estando obligado a tenerlos, no en cuenta con ellos. Aquí hay que tener un punto muy claro. Tienes que guardar tu información contable 5 años para efectos contables y 10 años para efectos fiscales. Fracción 4. Determine pérdidas con falsedad. Volvemos a lo mismo. Prácticamente es acreditarte una pérdida que no existe o incluso que la presentes sabiendo que no existe, sabiendo que tuviste una utilidad, pero tú maquillaste las cosas, compraste algunas cosas, hiciste algunos movimientos y al final determinaste una pérdida que fue falsa. Vamos a pasar al siguiente artículo debido a que son muchísimas fracciones y hablan un poquito más de lo mismo. Ya que el artículo 111 bis también hace un complemento al artículo 111 anterior mencionado y también habla de las penas que se van a establecer. Por ejemplo, la fracción 1, o sea, la que no cuente con los controles volumétricos hidrocarburos periféricos que se hagan referencia en el artículo 28. Prácticamente señala actos específicos. Y hay que mencionar que esas fracciones fueron reformadas en el 2021, expedidas por el Diario Oficial de la Federación. Ahora sí, artículo 112. Se impondrá sanción de 3 a 6 años de prisión al depositario interventor designado por las autoridades fiscales que, con prejuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o garantías de cualquier crédito fiscal que se hubieran constituido si el valor dispuesto no excede 172.830. Cuando exceda, la sanción será de 3 a 9 años. Hay que tener en cuenta que la cantidad compilada viene por la resolución miscelánea fiscal. Prácticamente aquí nos está diciendo que la sanción que te van a imponer, si tú sobrepasas esa cantidad, prácticamente será de 3 a 9 años de prisión. Prácticamente va a aumentar, en vez de los 3 a 6 años,
ya va tu sentencia sobre sobre los 3 años a 9 años de prisión. Vamos a pasar al artículo 113. Se me acabó el aire. Se impondrá la sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que, fracción 1, altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito de que fueron colocados. Fracción 2, altere o destruya las máquinas registradoras de la operación de cajas de oficinas recaudadoras o al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haber adquirido legalmente que los ajene sin autorización por ello. En la fracción prácticamente uno nos marca cuando te pone, no sé, un señalamiento y tú lo destruyes o haces un caso omiso del mismo. Muy dado se da cuando hay una mercancía que no puedes vender, llega el fisco y te la empaqueta. Si tú lo destruyes para hacer su venta, estás cometiendo un delito fiscal y viene tipificado en el artículo 113. La fracción 2 prácticamente se da mucho en las licorerías. Cuando compran marmetes buenos, comprados hacia el fisco, porque sabemos que el fisco es quien los emite, y los pegas o los colocas en bebidas adulteradas o que no han sido reguladas legítimamente por el fisco, debido a que esas bebidas son muy controladas por el fisco. Vamos a pasar por el artículo 113 bis. Prácticamente el artículo 113 bis nos está hablando de hacer un acompañamiento a la anterior, ya que es una complementación. Se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí mismo deposita, persona expida, enajene, compra o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos de jurídicos simulados. Volvemos a lo mismo, comprar una factura de artículos que no tienes para inflar tu inventario, prácticamente estás cometiendo un delito. Será sancionado con las mismas penas al que sabiendo permite publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición y generación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o de actos jurídicos simulados. Prácticamente un poco más de lo mismo. Un poco más de lo mismo, tener compras que no existen, acreditar de cosas que no existen, que tú simules las operaciones para poderte acreditar ese tipo de deducciones, en tu caso, para una declaración o un pago definitivo de IVA, por así decirlo. Bueno, perdón, en este básicamente se habla de las factureras, que son pues las personas que con compras o ventas de comprobantes fiscales operan operaciones inexistentes. Eso, las más, pero más comunes, pues son las ventas de las facturas, como habíamos mencionado anteriormente, de que le ponen servicios de publicidad, ¿sabe qué fregados? 900,000 pesos. Obviamente son operaciones que nunca fueron verdad, y esas son las que están penadas en este artículo 113 bis. ¿Pasa al siguiente artículo, Héctor? ¿O? Sí. Artículo 114. Este artículo 114 se divide en el 114A y en el 114B. Prácticamente aquí nos está hablando, nos está tipificando el delito y el cómo se comete. Se impondrá sanción de 1 a 6 años de prisión a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito por la autoridad. Prácticamente aquí estamos hablando de que un servidor público vaya a tu domicilio fiscal a molestarte sin tener algún mandamiento escrito por la autoridad fiscal. Se da mucho en los notificadores del IMSS. Llegan a asustarte, tienes que saber los días hábiles, llegan un día inhábil, un día fuera de trabajo, un día fuera de su horario laboral y llegan tengo un mandamiento escrito por la autoridad fiscal competente, por eso la autoridad fiscal competente, porque pues se separa. Sabemos que la ley del IMSS y el fisco son cosas totalmente distintas. Entonces, aquí nos está tipificando más que nada para los servidores públicos. En el artículo 114A se sancionará con prisión de 1 a 5 años del servicio al servidor público que amenace de cualquier modo a un contribuyente, sus representantes o dependientes, con formular sí o por un medio de dependencia su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria del Ministerio Público. Hablamos más de lo mismo. Aquí es cuando un servidor público llegue, amenace
a un contribuyente o a sus representantes con, por algún medio donde la dependencia no tiene escrito a ese servidor público. En el 114b se impondrá sanciones de 1 a 6 años de prisión al servidor público que revele a terceros en contravención a lo dispuesto en el artículo 69 de este código. La información que las instituciones componen del sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales. Aquí prácticamente estamos hablando de los servidores públicos y que ellos deben seguir sus requerimientos y prácticamente sus normas. Al no hacerlo o hacerlo por su cuenta, los puede llevar a un acto de defraudación fiscal. Vamos a pasar al artículo 115. Artículo 115. Se pondrá la sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que apodere de mercancías que se encuentren en el registro fiscal o fiscalizado, si el valor de lo robado no excede los 74,060. Cuando exceda la sanción serán de 3 a 9 años de prisión. Hay que tener en cuenta que esto también esta cantidad viene en la resolución mencionada fiscal. La misma pena se impondrá a quien dolosamente destruya o altere dichas mercancías. Prácticamente aquí estamos diciendo que cuando una mercancía se encuentra en el registro fiscal y se apodere una persona que no sea el fisco de ellas, pues está cometiendo un acto de defraudación fiscal, como dijo mi compañero Jesús en unos minutos anteriores. Prácticamente está robándoselas. Entonces, esto está tipificado como un delito de defraudación fiscal. Y el artículo 115 bis se ha derogado. Y hasta aquí terminaríamos el título cuarto con esos artículos mencionados. No sé si mi compañero Jesús quiera añadir algo. Bueno, pues yo nada más quiero como concluir diciendo que es muy importante conocer todo este tipo de sanciones que podemos ser, a las que podemos ser acreedores cuando no tenemos un buen manejo de nuestras obligaciones fiscales. Y también recordar que no, la ignorancia no exime a la obligación, algo así va el dicho tan famoso, porque también es muy común que muchos contribuyentes digan, es que yo no sé, todo lo hace mi contador y tal. También hay que tener en cuenta qué tipo de contador utilizas, estar como muy en contacto de, oye, ¿cómo voy? A ver, quiero que me des opiniones o cumplimientos, saber, todo, nada más como para tener una orden de que todo va de acuerdo o acorde a la ley. Porque si bien el contador puede llegar a ser un responsable solidario, también si no hay nada firmado, cuestión, no sé, o que no hay un contrato de por medio, el contador se puede desfasar fácilmente también de esa situación. Entonces, yo como conclusión sí diría que esto es muy importante, este capítulo y este título más que nada, porque pues nos va a hablar básicamente de lo que podemos hacer, más bien de lo que vamos a hacer mal, y si hacemos mal, cómo nos va a perjudicar a nosotros en nuestra vida personal, porque es más que nada personal, porque en vimos varios puntos, son años de prisión, si no son multas, son pues incluso 9 años, como en esta misma presentación que aquí se alcanza a apreciar. Y pues es mejor tener conocimiento también de las consecuencias, porque así a veces el cliente también entiende de, oye, si sigues haciendo esto, te va a dar puede dar una sanción de tal a tal. Pero es muy común que incluso ni los propios contadores conocen de las sanciones que esta misma autoridad nos pone, y es cuando ya se vuelve un poco difícil. Pero pues básicamente eso. Yo concluyo con que es muy importante conocer las sanciones que tenemos, y pues al menos por mi parte sería todo. Ya no sé si quieres concluir con algo, Héctor, o Sí, cerramos de una vez ya la presentación. terminando tu dicho, me parece que es desconocer la ley no te exime de cumplirla. Entonces, como dice mi compañero Jesús en este capítulo, en este título, perdón, estamos encontrando todas las reglas que hay que seguir. No solamente los contadores, sino también prácticamente los contribuyentes, e inclusive también la gente que trabaja para el fisco, porque ahí habla de servidores públicos. Pues prácticamente todos estamos en el mismo juego y hay cosas que sí podemos hacer y cosas que no. Hay que tener un juicio profesional y hay que saber que a uno se le da muy fácil decir, o he escuchado colegas decir, es una estrategia fiscal, sí, pero esa estrategia fiscal puede tener ciertas repercusiones y hay que conocer las cuales podrían ser. Y prácticamente aquí viene notificado, tipificado todo, descrito todo, inclusive
las cantidades que vienen con el anexo de la miscelánea fiscal. Entonces hay que tener mucho en cuenta todo ese tipo de datos. Y también ya con esto yo puedo decir que cerramos. Vale. Ok, pues entonces sería todo por nuestra parte, maestra. Hay una disculpa también de antemano por extendernos un poquito nada más, no cual poquito, demasiado, más del tiempo que usted estipuló, pero también no queríamos hacer una presentación un poco tan cortada. Profesora. Exacto, porque siento que, bueno, los dos coincidimos en que 20 minutos creo no es tan favorable o no es tan correcto que podamos explicar 25 artículos, me parece los que eran. Sí, sería prácticamente un artículo cada 40 segundos y son artículos muy largos, con mucha Exactamente. información. Tuvimos que buscar mucha información, tuvimos que leer, inclusive meter nuestra vida laboral, porque son cosas que hemos visto, que sabemos porque las vivimos a diario. Entonces, Efectivamente. tomamos ejemplos de todos lados, investigamos para poder presentarlo de la mejor manera. Así es, y pues por eso nos extendimos, pero esperemos y pues también haya cumplido con todas las expectativas y con todo lo que está estipulado en los criterios. Y pues sin nada más que añadir, muchísimas gracias, maestro, y pues nos vemos el lunes.